Bien, tengan muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de hoy. Qué gusto saludarles nuevamente. Espero que todos y todas estén muy bien. Ya vemos 112 conectados, así que qué bueno que ya la mayoría está por acá. Siempre es un gusto verlos, bueno, escucharlos, ¿verdad? Y ver sus avatares aquí, porque al final ustedes me ven a mí, yo a ustedes no, pero no hay problema. Lo importante es saber que ustedes están acá conmigo en la clase y pues bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartirles la pantalla para ir viendo desde este momento la agenda que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, comenzamos con el desarrollo de la agenda. Siempre escriban la fecha en sus cuadernos, ¿verdad? Vayan tomando nota. Si bien es cierto, yo les decía que no es necesario que copien toda la información de las diapositivas en su cuaderno porque está la información en la guía de la semana, que ahora sí ya todos estamos en sintonía de a qué me refiero con la guía de la semana, dónde está, cuál es la información que contiene. Ya se fijaron que tenemos formato nuevo, ¿verdad? Está súper bonitas las guías para que les llamen más a ustedes la atención y les dé más ganas de ir a revisarlas de manera continua. Y vamos a, si bien es cierto, no van a copiarlo todo, sí pueden ir tomando apuntes de algunos elementos que consideren importantes o esenciales para el desarrollo de sus posteriores evaluaciones. Así que escriben la fecha. Ahora es 16 de febrero y la agenda del día de hoy, bueno, vamos a empezar con la presentación del contenido, que es una continuación del tema de la semana pasada. Si ustedes recuerdan, solo vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a recordar cuál es el indicador de logro. Vamos a hablar de la reflexión, una pequeña reflexión nada más. No vamos a extendernos mucho por el tema tiempo. Vamos a realizar la lectura mecánica, que el día de hoy le toca a Carlos de segundo B. Ya él está listo y está preparado con todos los poderes para realizarnos la lectura de este día. Y luego pues pasamos al desarrollo del contenido y al cierre y el espacio para preguntas y respuestas. Así que esa es la agenda para el día de hoy. El tema, ¿cuál era o cuál es el contenido que estábamos ya iniciando y que hoy vamos a continuar? El contexto de la literatura precolombina. Vamos a ver o vamos a recordar o a conocer cuáles fueron esas civilizaciones, cuáles fueron sus fundamentos, cuál fue su cosmovisión y cuál fue su organización sociopolítica. En este contenido vamos a ver solo las generalidades. Todavía no vamos a entrar de lleno al plano literario de cada una de las culturas. Eso lo vamos a ver el día de mañana en la clase. Hoy nos vamos a quedar solo en las generalidades, cuáles fueron las características comunes y este tema les va a ayudar o les va a servir para el desarrollo de su ficha de lectura del Popol Vuh. Yo sé que muchos de ustedes ya la están trabajando, algunos ya la hicieron. Los felicito por esa dedicación. Hay varios que me han estado preguntando sobre elementos de la ficha que han tenido alguna duda. Eso es bueno que ya estén avanzando en esa tarea que es para el jueves, pero que entre más rápido la tengan lista, pues mucho mejor, ¿verdad? Ya quedan desahogados. Y por supuesto, espero que hayan leído ya la obra completa, ¿verdad? La obra en sí es bastante interesante, bastante buena. Podemos ver cómo es que estas culturas precolombinas eran capaces de ir mezclando situaciones reales con situaciones que tuvieran que ver con aspectos propios de su religión, aspectos que pueden parecer incluso a nuestra vista fantásticos, pero que para ellos eran parte de su cosmogonía, parte de su origen, parte de sus creencias. Así que espero yo que ya esa obra esté siendo finalizada. Si alguien ya la terminó, excelente, los felicito y les invito ya a empezar la siguiente obra que es Ollantay. Si ya la terminó, pues enhorabuena, empezamos con la siguiente. El indicador de logro que teníamos nosotros para este tema era explicar o ser capaces de explicar con ejemplos cuál es la visión cosmogónica y la organización sociopolítica de estos ámbitos literarios y como siempre vemos los contextos primero, ¿verdad? Así que eso es, digamos que el objetivo o es el indicador que pretendemos nosotros solventar o que pretendemos nosotros llevar a cabo. Y vamos entonces con la reflexión que la frase de este día nos dice, la meta final no es recibir bendiciones, es ser una bendición para los demás. Si se fijan esta reflexión y toda la semana hemos estado, la mayoría de sus docentes hablando sobre esto, sobre la capacidad o sobre el ser más para los demás, el hecho de darnos o de ayudar a quien lo necesite. Así que alguien que quiera darnos su opinión acerca de la reflexión, que se anime y nos diga, yo opino, yo creo, una opinión por cuestión de tiempo. Vamos a ver quién se anima. Tenemos 114 estudiantes, así que espero yo que uno me ayude a hablar de la reflexión. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
Si no me va a tocar elegirlo a mí, pero imagínense así. Si no, yo me puedo animar al primer nombre que se me venga a la mente. Vaya, Alison, perfecto, Ali. Adelante, hija. Solo hacer un pequeño comentario de una frase que se me vino a la mente, que es dar sin esperar nada a cambio. Y, ajá, eso de que, bueno, no nos hacemos los favores, digamos, cuando hacemos favores o hacemos algo, esperando que alguien nos lo devuelva. Simplemente lo hacemos porque nos nace y porque sabemos que es bueno y que si la otra persona necesita, pues, y nosotros podemos ayudar, pues es algo bueno, porque, pues sí, así es. Y en Perfecto, eso tenemos Alison. que pensar, ¿no? En lo que podemos obtener. Correcto, muy bien, Alison, muchísimas gracias. Fíjense que la frase que Ali relaciona con esta frase es muy, muy acorde en realidad, porque cuando nosotros ayudamos y damos a los demás algo que ellos necesiten para comenzar, quizás sin que me lo pidan, y en segundo, sin esperar nada a cambio. Entonces, como dice Ali, es bueno porque nosotros somos capaces de darnos o de entregar algún favor o poner a bienestar de otro o a beneficio de otro alguna situación que yo puedo hacer y no estoy esperando que alguna vez me devuelva el favor. Entonces, en ese caso, nosotros estamos siendo una bendición para los demás. Así que el mensaje de este día es ese, ¿verdad? Procure ayudar, procure ser usted una bendición para quienes lo rodean, para sus familiares, sus hermanos, su mamá, su papá, sus amigos, ahora que ya empezamos en el ámbito de las tareas, ¿verdad? Y que ya empezamos a vernos un poquito movidos con algunas situaciones, si hay algún contenido que usted es muy bueno, que usted entiende y tiene algún compañero que quizá no lo entienda, usted le puede colaborar, usted le puede ayudar y de esa manera usted va a ser una bendición para los demás. Y si usted es una bendición para otros, créame que Dios después lo va a bendecir a usted el doble y le va a retribuir todo lo que usted haga por los demás. Así que esa es la invitación para el día de hoy y pasamos al siguiente punto entonces, que es la parte de la lectura mecánica. Así que voy a dejarle el micrófono a Carlos y todos le ponemos mucha atención para luego continuar con nuestra agenda. Así que, Carlitos, ¿estás por aquí? Buenos días. Buenos días, hijo. Adelante. Vaya. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama huracán. El primero se llama Calculá huracán. El segundo, Chipi Calculá. El tercero, Raksha Kalkuha, y estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y Bukumat. Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad. ¿Cómo se hará para que aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y se ocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme. Así dijeron. Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación. Cuando surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por arte mágica, se realizó la formación de las montañas y los valles. Al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie, y así lleno de alegría Gucumat, diciendo, buena ha sido tu venida, corazón del cielo, tú, huracán, y tú, Chipi Calculá, Raksha Calculá. Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando se aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Así son ya, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua.
De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por haber realizado la lectura. Te felicito. Ya vamos avanzando. Si se fijan, ahorita vamos cumpliendo esta parte de nuestra agenda. Siempre va a estar presente. Yo se los explicaba la clase anterior, así que ya escuchamos al número 1 de segundo B. El día de mañana a la lectura le toca al número 1 de segundo C, que es Daniel. Así que tiene que estar listo ya para el día de mañana y vamos a continuar siempre con la lectura del Popol Vuh, ¿verdad? Porque es la obra que hemos estado o que estamos trabajando en este momento y porque quieras o no es bueno recordar algunas cosas para que no se nos olvide y que en el laboratorio todos nos saquemos una buena nota. Bien, el día de hoy vamos a avanzar con el desarrollo del tema y vamos a ver un poco acerca de la cronología histórica de los pueblos precolombinos. Haciendo una especie de retroalimentación así al flash, súper rapidita, decíamos la clase anterior que el término precolombino designa el conjunto de pueblos que existían en el continente americano antes de la llegada de los conquistadores europeos, ¿verdad? Básicamente eso es la cultura o esos son los pueblos precolombinos. Y veíamos también más o menos el ámbito geográfico en el que se desenvolvieron. Decíamos que teníamos la parte de Mesoamérica, teníamos la parte andina y la parte del Caribe. Ahora vamos a comenzar a hacer un recorrido histórico bastante superficial porque no es, digamos que el objetivo que nos centremos de lleno a ver cómo es que se dio este proceso de evolución de las culturas precolombinas, pero sí creo que es bueno que usted tenga más o menos una idea de cómo es que estos pueblos llegaron a ser o llegaron a tener la grandeza que alcanzaron, porque nosotros ahora podemos decir que los mayas, que los aztecas, que los incas tuvieron un gran avance, que tuvieron una gran civilización en sí, pero no es que de la noche a la mañana lo hayan creado y que ya aparecieron por arte de magia, sino que tuvieron un proceso de desarrollo en todo este tipo de actividades. Entonces, vamos a hacer este recorrido, esta cronología histórica, que como les repito, es para que usted tenga una idea de cómo es que estas civilizaciones lograron la grandeza que ahora nosotros conocemos. Entonces, el primer periodo que vamos a ver es el que se conoce como el periodo paleoindio. Este periodo se da o comprende desde el año 40.000 al 8.000 antes de Cristo. Esos son años o son fechas aproximadas, ¿verdad? Recuerden que no es que se tenga un dato bien preciso. Se conoce o se dice que el periodo paleoindio fue el más grande, el más extenso, porque es el periodo en el que empiezan a llegar o comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América, de sus diversas procedencias. Yo creo que todos ustedes o la mayoría han escuchado ya de algunos de las historias que se manejan o algunas de las hipótesis que se manejan de cómo es que llegaron los primeros pobladores a América y cómo es que después se distribuyen en todo el continente. Entonces, la teoría que más se acierta o la teoría por la que la mayoría se inclina es que los primeros pobladores llegan a América a través del estrecho de Bering, ¿verdad? Que es el que conecta básicamente una parte de Siberia y la parte de Alaska y se dio durante el periodo de la glaciación, o sea que hubo una conexión ahí básicamente entre estos territorios y los pobladores de Asia empezaron a pasar o empezaron a llegar a territorio americano. Esa es una de las hipótesis y quizás es la más acertada. Ahora, no es nuestro campo de estudio ahorita ver cuál es la certera y cuáles son todas las demás, sino que el punto es que llegan los primeros pobladores y estas eran pequeñas tribus y eran tribus nómadas porque andaban de lugar en lugar y se especializaban en cazar animales. Estos animales que ellos cazaban y de los que se alimentaban, pues obviamente ya están extintos hoy día, pero son animales como el mamut y los mastodontes. Yo les he colocado una imagen ahí porque en lo personal yo no tenía una idea muy clara, así como cuál es la diferencia entre un mamut y un mastodonte. Probablemente muchos de ustedes les encanta este tipo de temáticas y conocen mucho de animales y conocen mucho de zoología y conocen mucho de muchas de estas cosas, pero observen en la imagen, ahí tenemos la diferencia entre un mamut y un mastodonte. Si se fijan en el caso del mamut, tiene una especie como de joroba un poco más grande, la cabeza es más abultada,
todo el mundo vio la era de hielo, entonces creo que lo relacionamos, ¿verdad? Con el mamut que sale ahí. Pero el punto es que si ustedes observan la imagen, en este periodo los pobladores o las culturas o los pueblos precolombinos eran nómadas, andaban buscando de qué alimentarse, andaban cazando, andaban pescando, andaban buscando la manera de sobrevivir. No tenían un asentamiento fijo. Pero luego llegamos al otro periodo, que es el periodo arcaico. Este periodo se da aproximadamente, ¿verdad? Entre los años el 8000 al 1500 antes de Cristo. Si se fijan, vamos del mayor al menor, porque en los años antes de Cristo ya ustedes saben perfectamente que así es el conteo. Acá este periodo se caracterizó por la adaptación de los grupos humanos a los cambios climáticos. Ese fue uno de los primeros retos que ellos tuvieron que enfrentar. Si estamos diciendo que venían de otro continente distinto, se tuvieron que adaptar a esos cambios y que también estos cambios climáticos, aparte de la caza, que era de lo que ellos se alimentaban, extinguieron a los enormes mamíferos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces, si se habían acabado los mamuts, si se habían acabado los mastodontes, tenían que buscar otra manera para sobrevivir. He ahí entonces que aparece el inicio de la actividad agrícola. ¿Cómo qué? Como el cultivo del maíz, el cultivo de la papa, de la yuca, de los frijoles, de los tomates, de los aguacates, y eso los lleva a asentarse en lugares fijos, o sea que dejaron de ser nómadas y empezaron a vivir en lugares específicos, porque obviamente si vivían del cultivo, tenían que estar al pendiente de lo que estaban sembrando, de regar, de cuidar, y obviamente después al momento de recoger las cosechas, pues tenían que hacerlo y no podían andar de un lado a otro. ¿Que podían seguir practicando la pesca y la caza? Probablemente sí, ¿verdad? Obviamente ya no de mamuts, ya no de mastodontes, pero sí podían pescar de vez en cuando. Pero el punto es que la actividad aquí cambia, ya no es únicamente de la caza, sino que se incorpora a la actividad agrícola y ya dejan de ser nómadas y se empiezan a asentar en lugares específicos. Esto es en ámbitos o esto es en términos generales, ¿verdad? No estamos hablando de ninguna cultura o de ninguna civilización específica, estamos hablando del periodo o de la evolución que se tuvo en general de estos pueblos. Luego llegamos al periodo formativo. Aquí es donde empieza ya lo más bonito. Se da del año 1500 antes de Cristo al 300 después de Cristo. O sea que aquí ya es donde aparecen las sociedades que se vuelven un poco más complejas porque ya empiezan a tener un mayor dominio de sus territorios y empiezan a tener mayores niveles de organización y de especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya ellos manejaban y ya habían empezado a desarrollar la agricultura de una manera más organizada, ya tenían ellos, digamos que bien cronometrado el tiempo, porque ellos se guiaban por los astros para saber cuándo iba a llover, cuándo se iba a sembrar, cuándo se tenía que recoger, cuándo se tenía, etcétera. Ellos tenían bastante organizado la parte de la agricultura, entonces empezaron a crear otras cosas, empezaron a surgir otro tipo de actividades, como cuáles, la confección de tejidos, o sea, la parte de los textiles, la cerámica, la cestería y la orfebrería. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de la orfebrería, si es un término que algunos no conocemos muy bien o que nos parece muy extraño. Quiere decir que ya en el periodo formativo estas culturas empiezan a florecer un poco más, empiezan a sobresalir por otras cosas que no solo fueran la caza, la pesca y la agricultura, y empiezan a surgir centros ceremoniales con sofisticadas técnicas de construcción. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Ya sabemos que fue una sociedad politeísta, tenían muchos dioses y la mayoría relacionados con la naturaleza, entonces ellos empezaron a crear ya lugares específicos de adoración para ellos, lugares específicos de veneración para ellos. Y luego llegamos al periodo clásico, que es el de mayor brillo. El mismo nombre nos lo dice. El año pasado nosotros decíamos o hablábamos que el término clásico hace referencia a algo que sobresale por su excelencia, ¿verdad? Por su brillantez en lo que corresponde a determinadas áreas. Entonces, en el caso de la cronología histórica de los pueblos precolombinos, también tienen un periodo clásico que se maneja, que se dio del año 300 al 900, aquí estamos hablando ya después de Cristo. Se dio un importante desarrollo del conocimiento indígena a la par del desarrollo de ciudades-estados
quiere decir que se empiezan a organizar mucho mejor, empiezan a tener más áreas de conocimiento, se especializan más en las actividades y eso es normal, ¿verdad? Nos pasa a todos. Alguien puede conocer algo, pero a medida que lo va practicando, lo va perfeccionando, se va dando cuenta de que en algún momento quizás algo no le salió bien y lo va mejorando, lo va perfeccionando, lo va puliendo. Pues eso pasa en el periodo clásico. Y además también se empiezan a dar una diversidad de manifestaciones artísticas y la diferenciación de clases sociales. O sea que aquí en el periodo clásico es cuando ya está bien establecida la organización social. Muchos de ustedes que ya están trabajando en su ficha de lectura ya pudieron haber investigado, se pudieron haber dado más o menos cuenta que los sacerdotes ocupaban la cúspide de la pirámide, ¿verdad?, de estratificación social y luego le seguía la nobleza. O sea que sí había una diferenciación de clases, sí había una notable jerarquización en cuanto a la organización. Luego teníamos a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos y el último o la última parte de la pirámide o el último eslabón pues eran los esclavos, ¿verdad? Que en este caso sí existía el esclavismo y los esclavos eran casi siempre ciudadanos que eran castigados porque habían hecho algo malo, porque habían cometido algún delito o porque eran prisioneros de guerra. Muchas veces eran ofrecidos en sacrificios a los dioses, o sea que a los pobres esclavos eran los que les iba mal. ¿Por qué? Porque a ellos los ofrecían en sacrificio para sus dioses, que vamos a ver más adelante un poco sobre los dioses también. Ahora, no sé si ustedes o si alguno de ustedes ha visto la película Apocalipto. Vamos a ver si a alguien le suena esa película. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? Me pueden contestar en el chat si gustan. Ajá. No, señor. ¿No la ha visto? Vaya, vamos a ver alguien más que confirme si no la ha visto o si... Vaya, dice Mario que tampoco la ha visto. El Dorado, dice René. Daniel dice que sí, pero está fea, no le gustó mucho, ajá, no le llama mucho la atención. El punto es que en esta película, que sí es un tanto antigua, ¿verdad? Y así como dice, vaya, Camila dice que no la ha visto, podemos observar hasta cierto punto que al momento de ofrecer los sacrificios a los dioses, obviamente no iban a entregar a alguien de la nobleza, obviamente no iban a sacrificar al sacerdote, sino que ofrecían o sacrificaban a los esclavos, a los que habían tomado como rehenes de algún lugar por conquista de territorios, a los que se habían llevado porque habían cometido algún delito, porque habían hecho algo malo, a ellos los entregaban a los dioses. Obviamente para ellos no era algo malo, pero ahora que lo analizamos uno puede decir, bueno, y esto en realidad habrá sido bueno o habrá sido malo. Es parte de la cultura, es parte de las creencias que ellos tenían. Entonces veo que la mayoría no ha visto esa película, igual en Netflix no la vamos a encontrar, ¿verdad? Porque es una película de hace bastantes años, pero es bastante buena. Si alguien tuviera algún chance, tiempo de buscarla o de verla, es bonita porque podemos observar algunas cosas que tienen que ver con lo que yo les estoy mencionando o les estoy explicando ahorita. Y la última parte de esta cronología es el periodo postclásico, o sea, que se da del 900 hasta aproximadamente 1519. O sea que aquí es donde ya está o ya pasó el momento de mayor florecimiento, que es el periodo clásico, o sea, el anterior, pero aquí es donde ya aparecen los famosos europeos, ¿verdad? Ya estas ciudades-estados que se habían creado, que se habían fortalecido y que se habían hecho súper, súper, súper fuertes y poderosas en el periodo clásico, empiezan a decaer y que algunas ocasiones o en algún momento se dice que empezaron a formar otros grupos mejor estructurados, pero lastimosamente este crecimiento, este florecimiento cesó, se vio interrumpido obviamente por el choque contra la conquista europea. ¿Por qué? Porque cuando llegan los europeos, los conquistadores, los colonizadores, más adelante vamos a ir viendo qué fue lo que implicó la llegada de los españoles y que ustedes también ya tienen una idea, empiezan a hacer que estas culturas decayeran. Ahora, los aztecas y los incas sobresalieron un poco más y dieron, digamos que un poco más de batalla o de lucha a estos colonizadores. Ahora, a pesar del fuerte impacto de la conquista, muchas civilizaciones prehispánicas se resistieron, pero fueron derrotadas y otros simple y sencillamente se adaptaron a estas nuevas condiciones. Entonces, aquí es donde podemos ver el recorrido histórico de los pueblos precolombinos y como les digo, es para que usted tenga una idea de cómo ha ido o cómo fue evolucionando este poderío, cómo fue evolucionando las actividades que ellos
realizaban y cómo es que llegaron a ser las grandes sociedades que lograron ser en su periodo determinado y de lo cual ahora todavía nos quedan algunos vestigios, ¿verdad? Lastimosamente muchas de las cosas o de las evidencias fueron destruidas, fueron quemadas, fueron que desaparecidas completamente por la conquista y la colonia, pero algunos vestigios nos han quedado y algunas cosas podemos rescatar todavía. Ahora, ¿cuáles fueron las principales civilizaciones o a cuáles le vamos a dar nosotros énfasis? A la cultura inca, a la cultura maya y a la cultura azteca. Estas tres culturas son las que más sobresalieron, ¿verdad? Sobresalen en el periodo clásico, que ya vimos cuál fue o qué etapa del desarrollo de los pueblos precolombinos fue el periodo clásico. No quiere decir que fueran las únicas, ya en la primera clase vimos algunas de las otras tribus o algunas de las otras culturas que se desarrollaron, pero en nuestro contenido o en nuestro desarrollo de estos temas vamos a ver o nos vamos a centrar en estas tres. Ahora, ¿qué vamos a ver o qué vamos a rescatar de esto? Como estamos viendo ahorita las generalidades, vamos a ver cuáles fueron las características comunes de estas grandes culturas precolombinas. Vuelvo a repetir, aquí todavía no estamos separando mayas, aztecas e incas. Esa separación la vamos a hacer mañana que veamos propiamente la literatura. Entonces, esto que estamos viendo son características generales. La primera de estas características es que la agricultura era la base de su economía. Después de ser pueblos nómadas que andaban de lugar en lugar cazando y pescando, cuando se extinguen todos estos animalitos que eran de los que mayormente ellos se alimentaban, pues se dieron cuenta que la agricultura era una manera muy viable para subsistir, ¿verdad? Obviamente tenían que alimentarse. Entonces, en este caso, las tres grandes culturas que acabo de mencionar aplicaron algunas técnicas que fueron bastante complejas para cultivar, para regar, generaron terrazas para poder generar sus cultivos, generaron canales de riegos artificiales que son para ese momento actividades que alguien puede decir, wow, ¿y cómo se les ocurrió? Entonces, ellos tenían o tuvieron un desarrollo bastante bueno, se les ocurrieron ideas geniales, no es que ahora solo a nosotros se nos ocurren cosas buenas, no, ellos también tuvieron elementos que ahora nos pueden servir a nosotros incluso como base para crear nuestras actividades. Ahora, cultivaron muchas especies de plantas, de las cuales el maíz era la más apreciada, era la más importante. No nos vamos a ir lejos. Nosotros que comemos casi siempre desayuno, almuerzo y cena con nuestros frijolitos, tortilla, y las tortillas ¿de qué son? De maíz. Entonces es obvio que hay rasgos o hay elementos que todavía prevalecen en nuestra actualidad o que todavía tenemos en la contemporaneidad y que vienen desde aquellos tiempos. Entonces el maíz era la más importante. ¿Que se cultivaban otras cosas? Sí, ¿como qué? Como calabaza, frijol, aguacate, cacao, árboles también, como algodón, bueno, arbolitos de frutas, algodón, tabaco, maguey y otras plantas. Entonces, ellos se dedicaron mucho a la parte de la agricultura. Luego, otra característica general a todas es que tenían o compartieron sus creencias religiosas. Aquí ustedes saben que la religión de estos pueblos precolombinos era politeísta y era antropomorfa. ¿Qué quiere decir? Que los dioses tenían aspectos humanos también. Ahora, algunos estaban combinados con elementos de la naturaleza, con aspectos que donde entra la parte quizás fantástica o mágica que en las que estas civilizaciones también creían. Y estos elementos o estos dioses siempre estaban relacionados con fenómenos naturales y con necesidades cotidianas. Por ejemplo, podemos mencionar que tenían un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para la lluvia, un dios para la fertilidad, un dios. Entonces quiere decir que ellos sus dioses estaban orientados a estas actividades que obviamente eran de las que ellos vivían, ¿sí? Entonces, si yo quiero que llueva para X o Y cosa, yo voy a ofrecer un tributo a tal dios. Obviamente los nombres de los dioses sí cambian en las culturas. Que algunos son equivalentes, sí, pero tanto los mayas como los aztecas y los incas tenían sus dioses específicos. No es el mismo dios para todos. Por eso es que ahorita no vamos a entrar a hablar de nombres de dioses específicos porque estamos hablando de características generales todavía. Lo que sí es que todos fueron politeístas y que todos los dioses eran antropomorfos y que también tenían relación con la naturaleza.
Otra característica es que la organización del Estado adoptó la forma de confederación o imperio. ¿Qué quiere decir? Que todas las culturas o que estas tres culturas grandes, que son las que estamos abarcando, realizaron o tuvieron organizaciones diferentes, pero que todas tenían que ver con la confederación o con la creación de un estado o de un imperio. En el caso de los aztecas, crearon algo que se llamó Confederación de Ciudades. Los mayas establecieron ciudades-estados y los incas estructuraron un imperio. O sea que la organización del estado fue, digamos que un tanto diferente en cada una, pero todas tenían esa jerarquización, ¿sí? Todas tenían elementos de sacerdocio, elementos de nobleza, elementos de comerciantes, elementos de esclavos. ¿Por qué? Porque la estratificación social se dio en las tres grandes culturas precolombinas. Y luego tenemos también otras características, que es que ellos midieron el tiempo y registraron eventos. Esta parte es bastante interesante porque ellos crearon sus calendarios, crearon sistemas de calendarios muy similares entre ellos. Los aztecas tuvieron su calendario, los mayas hicieron sus calendarios. Ahora que en este caso podemos llegar a concluir que las culturas mesoamericanas inventaron un calendario solar y otro civil, imagínense ellos, alguien puede decir, pues, ¿cómo hicieron si no tenían quizás tantos recursos? No había tecnología probablemente, no habían computadoras, obvio, no habían quizá telescopios, ¿cómo hacían ellos para poder inventarse esas cosas? Pero coincide que uno de ellos tenía 365 días y el otro, que era el civil, tenía, bueno, tenía, el religioso tenía 260 días. Ahora, esto, como les digo, no vamos a entrar ahorita en detalle a analizar cada calendario o a verlo. Ya si ustedes quieren investigar, solo observen las imágenes. Yo les coloco imágenes para que ustedes vayan viendo y se imaginen las cosas y vean la dimensión de las cosas que estas culturas realizaron. Eso para ellos eran los calendarios. Ahora, ¿cómo los entendían? Alguien se puede preguntar, porque yo en lo personal quizá no me logro explicar cómo hacían ellos para entender este tipo de calendarios, pero ellos sí se los comprendían. Y luego otra característica es que construyeron grandes ciudades, tanto los mayas, que eran magníficos arquitectos, hicieron pirámides, hicieron templos, hicieron altares. En el caso de los incas, todos hemos escuchado hablar del famoso Machu Picchu, ¿verdad? Que es una de las ciudades o es la ciudad más reconocida fundada por los incas. Y en el caso de los aztecas tenemos la construcción de Tenochtitlán, que era una imponente ciudad que crearon sobre islotes reales y artificiales. Esta ciudad de Tenochtitlán estuvo o la fundaron sobre un lago, el lago Texcoco. Entonces, imagínense cómo fundaron una ciudad, cómo crearon ellos estas terrazas artificiales, cómo lograron hacer que esta ciudad estuviera en medio o estuviera en el lago y empezar a crear canales de comunicación entre la tierra firme y eso. Entonces, en realidad fueron construcciones o fueron ciudades o fueron elementos que todavía uno puede quedarse sorprendido de cómo es que ellos realizaron estas situaciones. Y luego, ya para terminar, les traigo algunos ejemplos de manifestaciones de la cultura precolombina. Quizás solo vamos a ir viendo las imágenes, la teoría, como les repito, está en la guía, solo es cuestión que se fijen o que nos demos cuenta que estas civilizaciones hicieron un montón de cosas, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la parte de las artesanías, que casi siempre tenían formas geométricas, hacían alusión a elementos de la naturaleza, y aquí es donde aparece la cerámica. Observen las imágenes. Si se fijan, en el caso de la cerámica, ellos fabricaban con el uso de sus manos, ¿verdad? Eran obviamente hechos a puro que, de manera empírica, si lo vemos así, pero también después empezaron a utilizar moldes y después empezaron a pintarlos. No había pintura acrílica, no había óleo ni nada por el estilo. Estos pigmentos eran pigmentos naturales, que ellos los sacaban de plantas, de flores, de diferentes elementos naturales. También crearon la orfebrería. Observen las imágenes. La orfebrería son creación de elementos o adornos corporales con metales preciosos, como el oro, la plata, el platino, el bronce, el estaño. Imagínense qué bonito y observen las imágenes, la orfebrería. Y si ustedes se fijan en alguna película o algo que hayan visto, los sacerdotes casi siempre estaban forrados de este tipo de cosas, de oro, de plata, de bronce, brillosos completamente. ¿Por qué? Porque estos metales abundaban en América y porque ellos lo utilizaban también
para crear vasijas, para crear elementos y obviamente para favorecer también o para adornar a las clases altas, que eran los sacerdotes y la nobleza. Crearon esculturas, observen estas imágenes, qué bonitas, eran figuritas de barro o de arcilla, también hicieron esculturas en piedra ya un poco más grandes, como estas que tenemos acá, que todavía podemos observar en el área mesoamericana. Y luego también hicieron textiles, o sea que se dedicaron a la elaboración de telas. Miren qué bonito, incluso si alguien de ustedes ha ido a Guatemala, más de alguna vez ha observado cómo tienen los telares y cómo todavía tejen de una manera tan bonita, que eso todavía es tradición de las culturas precolombinas. En el caso de la región andina, o sea, estamos hablando del sur, crearon o incluso llegaron a utilizar lana para crear este tipo de telas. La lana de llama o de alpaca. Esta fue otra duda que me surgió a mí mientras preparaba esto. ¿Cuál es la diferencia entre una llama y una alpaca? Y aquí les coloqué la imagen. Observen, hay una diferencia y la llama es esta de la derecha, tiene el cuello más largo, las orejitas más largas y es menos peluda. Y la alpaca es un poquito más peluda, son un poquito más gorditas, se observan ahí. Entonces, ¿qué observamos? Que en realidad aquí dice René, unos capos, si lo vemos así, en realidad sí hicieron cosas que uno puede decir, no, hombre, eso lo inventamos nosotros. Error. Eso viene desde allá, viene desde esta cultura. Son primas, correcto, Cecia, son primas las llamas y las alpacas, porque si se fijan son parecidas. ¿Cuál ven más bonita? ¿Cuál les gusta más, las llamas o las alpacas? ¿Cuál les llama más la atención? Yo miro más bonita las alpacas, en realidad. Ajá, las alpacas. Ahí estoy viendo las respuestas. A mí me llaman más, no sé, las veo más bonitas, más gorditas, más de Se ven más suavecitas. Exacto, más suavecitas, ahí está. Y lo último, ya para terminar, la arquitectura, pues, ¿qué más decirles que eso, verdad? Que utilizaron muchas herramientas de piedra más que de metal para generar esto y realizaron pirámides, palacios, tumbas, templos y obviamente tenían estos basamentos escalonados que ustedes pueden observar en esta imagen. Los sacrificios a los dioses los hacían aquí arriba. Entonces, póngale, le sacaban el corazón a la persona estaba viva, le sacaban el corazón todavía latiendo. Eso era lo que ofrecían de sacrificio. Y a veces, en este caso, cuando algunas de las historias manejan que les cortaban la cabeza y las cabezas la tiraban para abajo, las tiraban por aquí, justo por este graderío que se observa en la parte central. Entonces, eran parte de sus rituales en honor a sus dioses. Entonces, ahora hemos visto un poco más acerca de las generalidades de las culturas y si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla porque es hora que los deje ir a su siguiente clase. Estas páginas del libro, de la página 12 a la 15, es donde ustedes pueden encontrar información de este tema y que nos va a servir para complementar lo que yo he explicado aquí. Vaya, veamos, son más apetecibles las alpacas. Vaya, entonces, en este caso, si hay alguna otra pregunta, la ficha de lectura es para el jueves 1.1. Aquí tengo una pregunta, es 1 punto. Y tiene que ser entregada el mismo día, o sea, el jueves, y el control del Popol Vuh tiene 30 preguntas. Así que se los aviso, se los adelanto para que no estén después muy preocupados por el tiempo y lo organicen desde el principio. Alison, adelante, hija, pregunta. Sí, señor. El subgénero de la obra, ¿cuál sería? Vaya, lo vamos a manejar como un mito, hija. Género narrativo, subgénero mito. Ok, señor, gracias. Bueno, hija, ¿alguna otra pregunta? Señor, mire, dime. ¿la guía la tenemos que entregar en cuaderno o digital? O sea, tomarle fotos en cuaderno. Ajá, la van a hacer manuscrita en el cuaderno, hija, y me la van a mandar de manera digital las fotos en un documento en PDF, así como lo hacíamos el año pasado. Ok, gracias, señor. Bueno, hija, y si vamos a hacer ficha de lectura para Ollantay, también. Si alguien ya empezó a leer Ollantay y quiere hacer la ficha, dele. Y si no hay más preguntas, hijos, entonces nos quedamos hasta aquí para que se puedan movilizar a su otra clase. Les agradezco por su atención y nos reunimos mañana. Adelante, hijo. La ficha el mismo día hay que entregársela, ¿verdad? Sí, el mismo día. Adiós. Gracias, señor. Bueno, adiós, señor. Gracias. Adiós, señor. Adiós, cuídense, hijos. Hasta Adiós, mañana. señor. Y hay hora Adiós. para entregársela. No, todo el día. Adiós. Hasta luego.